Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad. Dirección de Contratación Regional y Especializada. Criterios generales sobre el contrato de arrendamiento y comodato. Es importante recordar que la celebración de un contrato de arrendamiento implica el cubrimiento de una necesidad de la tropa que la fuerza no está en capacidad de cubrir, mas no el simple hecho de generar recursos económicos, dado que los bienes inmuebles asignados a la institución tienen la destinación específica de prestar el servicio de defensa y seguridad nacional. Por lo tanto, de acuerdo a la Directiva Permanente 0234 de 2017, es necesario tener en cuenta lo siguiente. 1. Las unidades son directamente responsables de la correcta administración de los bienes que tienen a su cargo, contable o administrativamente. 2. Es facultad y responsabilidad de las unidades la celebración de los contratos de arrendamiento de sus inmuebles. Igualmente deben ceñirse a la normatividad e instructivos vigentes al momento de suscribir los mismos, tanto del orden nacional como del orden interno. 3. Está prohibida la suscripción de contratos de arrendamiento con personal activo de las fuerzas militares o de policía. 4. Solo procede la celebración de contratos de arrendamiento con aquellas personas naturales o jurídicas que brinden algún servicio al interior de la unidad militar. 5. Los contratos de arrendamiento aplican para entidades privadas, públicas, mixtas, asimismo con respecto a cooperativas, asociaciones y fundaciones y demás que puedan asimilarse a las anteriores, siempre y cuando el bien inmueble objeto de contrato sea destinado con fines económicos o lucrativos, pero al servicio del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Es de resaltar que, para celebrar un contrato de arrendamiento, debe existir un servicio básico y fundamental que se requiera suplir al interior de las unidades militares. 6. Ninguna entidad diferente al Ejército Nacional puede hacer uso de bienes inmuebles que pertenecen al Ministerio de Defensa, sin el correspondiente soporte legal, y este debe ser suscrito de manera previa a la ocupación. 7. En caso que las unidades requieran asesoría en cuanto a la suscripción de contratos, el Comando de Ingenieros deberá asesorar el proceso de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 8. Para el arrendamiento de bienes inmuebles, la unidad debe: a. Dirigir carta de solicitud por parte del interesado al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, señalando lo siguiente. 1. Área requerida. 2. Servicio que pretende prestar a miembros de la fuerza pública, funcionarios y visitantes que se encuentren en las instalaciones de la unidad militar correspondiente, teniendo en cuenta que es un servicio que la institución no les puede brindar. 3. Copia de los documentos de identificación de quien firmará el contrato en calidad de arrendatario. 4. RUT actualizado. 5. Certificado de existencia y representación legal cuando se trata de una persona jurídica o cuando se trata de un propietario de un establecimiento comercial debidamente registrado. 6. Certificado de antecedentes disciplinarios. 7. Certificado fiscal. 8. Certificados antecedentes judiciales. 9. Estudio de seguridad del área de contrainteligencia que corresponda. 10. Concepto de favorabilidad emitido por el Departamento de Comunicaciones CDE6 u oficina que haga sus veces, el cual deberá estar anexo al estudios de conveniencia y oportunidad. Aplica cuando se trata de arrendamiento de áreas para ubicación de antenas, postes o equipos de telecomunicaciones. 11. Concepto de viabilidad emitido por la Dirección C10, Sección de Infraestructura y Edificaciones del Comando de Ingenieros, en el cual indique que en el área de terreno objeto de arrendamiento no se tiene prevista ninguna construcción, el cual debe ir anexo a los estudios previos. Aplica para arrendamiento de áreas de terreno. 12. Estudio de conveniencia y oportunidad elaborado por la unidad, formato de estudio de conveniencia y oportunidad para contrato de arrendamiento. 13. Estudio topográfico amarrado a coordenadas reales del sistema Magna Sirgas, cuando se trata de áreas de terreno. 14. Estudio de mercado, según formato estudio de mercado y la norma legal vigente en la materia. 15. Minuta del contrato. B. En caso de establecerse la viabilidad de la negociación. Por ninguna razón se pueden establecer valores sin el estudio referenciado, en aras de evitar que se configure algún tipo de detrimento patrimonial, lo que puede acarrear observaciones por parte de los entes de control, además de las investigaciones y sanciones a que haya lugar. C. En caso de requerir mejoras por parte del arrendatario, deberá solicitar de manera escrita autorización al arrendador y al Comando de Ingenieros. Dichas mejoras no representarán costo alguno para el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
D. Al realizarse mejoras previamente autorizadas por escrito por el Comando de Ingenieros y el arrendador y sin costo alguno para la institución, al término de duración del contrato pasarán a ser propiedad del Ministerio de Defensa. E. Está prohibida la cesión del contrato y su barriendo. F. Las afectaciones de los terrenos de propiedad del Ministerio de Defensa a cargo del Ejército Nacional, que conlleven actividades de explotación y exploración de bosques, canteras, suelos, etc. Deben contener los permisos y autorizaciones de las autoridades competentes y en todo caso están sujetas conforme a los estudios previos y documentos anexos a la aprobación por parte de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional. Por ser competencia remanente del señor Ministro de Defensa. G. Los valores de cánones de arrendamiento deben ser establecidos con base en un estudio de mercado, tal y como lo exige el decreto, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, actualmente vigente el Decreto 1082 de 2015. Se aclara que el valor del canon de arrendamiento debe incrementarse anualmente con base en el valor que arroje el nuevo estudio de mercado que, de manera previa, deberá elaborar la unidad. Dicho monto no podrá ser inferior al porcentaje de índice de precios al consumidor. Debidamente certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística o la entidad competente. No obstante, se precisa que lo anterior no representa que la unidad pueda suplir o reemplazar el estudio de mercado para establecer un nuevo monto de arrendamiento utilizando el porcentaje del IPC a fin de efectuar dicho incremento, ya que esto conllevaría al no cumplimiento de la normatividad vigente establecida para los bienes estatales. Nota: los valores de los cánones de arrendamiento por concepto de almacenamiento y bodegaje de explosivos y sustancias controladas se determinarán conforme lo señala la Directiva Permanente de Comando General y la Directiva Estructural de Desminado del Ejército Nacional. H. Tanto en los estudios previos como en la minuta de contrato deben indicarse claramente como mínimo los siguientes parámetros, con el objeto de identificar con la mayor precisión posible el bien y el objeto del contrato de arrendamiento. 1. Área. 2. Nombre del predio. 3. Nombre de la construcción dentro de la cual se encuentra el local, de ser el caso. 4. Linderos generales, referidos al predio de mayor extensión. 5. Linderos especiales, referidos al área objeto de contrato de arrendamiento. 6. Folio de matrícula inmobiliaria. 7. Anexo inventario de los elementos fijos existentes del predio o instalación, describiendo el estado actual, así como la especificación del uso del mismo. Dicho documento deberá ser parte del contrato de arrendamiento. 8. Escritura pública o documento en el que conste el derecho de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, resolución, sentencia, etc. 9. Cédula catastral. 10. Ubicación exacta por dirección, ciudad y departamento. 11. Se debe exigir póliza de cumplimiento del contrato de arrendamiento, en el que se incluyan las tres obligaciones económicas. A. IVA. B. Servicios públicos. C. Canon de arrendamiento. Lo anterior por el término de duración del contrato y 3 meses más. La unidad deberá verificar que la póliza se haya constituido en debida forma, y para ser aprobada deberá elaborar el volante aprobatorio. Y el aporte a servicios públicos deberá realizarse conforme a las instrucciones emitidas por la Jefatura Financiera según radicado, procedimiento recaudo y pago de IVA, servicios públicos, en contratos de arrendamiento, y el Boletín número 1, de enero de 2015. Emitido por la Jefatura Financiera del Ejército, o las instrucciones que al respecto se emitan con posterioridad. Asimismo deberá seguir los lineamientos establecidos en la Directiva de Gestión Presupuestal del Subsistema de Ingenieros, tratado en el anexo de Servicios Públicos. El término de duración máximo del contrato de arrendamiento es de 1 año. En aras de verificar que el arrendatario haya cumplido con todas sus obligaciones y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto. No necesariamente quiere decir que el contrato se haga de enero a diciembre. Se podrán suscribir contratos de arrendamiento por un lapso superior a 1 año y hasta por 5 años. En las ocasiones en las cuales por razones especiales se amerite, siempre y cuando se cuente con aprobación escrita por parte del Comando del Ejército a través del Comando de Ingenieros. Una vez terminada la vigencia del contrato, bajo ninguna situación se pueden suscribir modificatorios al contrato con respecto al término de duración, porque dicha figura se asemeja a la prórroga del contrato, la cual está completamente prohibida. Siendo necesario que se tenga presente siempre que al interior del Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, únicamente procede la renovación del contrato, inmejorablemente la suscripción de un nuevo contrato, previa elaboración de los correspondientes estudios previos anteriormente mencionado.
Las unidades que administrativamente tienen a su cargo bienes inmuebles deben enviar al Comando de Ingenieros durante los primeros 5 días del mes de junio y diciembre las actas de revista semestral, donde se reporte los contratos vigentes, estado físico de las instalaciones y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Mencionada acta debe ser verificada y avalada por el comandante de la unidad a cargo del bien inmueble administrativamente. El Comando de Ingenieros no tiene como función avalar contratos ni es intermediario de los mismos, tampoco tiene injerencia en cuanto a los acuerdos pactados en dichas convenciones ni establece cánones de arrendamiento. Únicamente brinda asesorías a través de la sección de finca raíz y geomática, cuando las unidades militares así lo requieren, en aras de verificar que estos se celebren con el lleno de requisitos y conforme a las normas vigentes. Para evitar el incumplimiento del contrato de arrendamiento por alguna de las partes, la unidad responsable deberá adelantar las acciones necesarias para que no haya perjuicios, por lo cual se deben hacer las revistas internas mensuales a los inmuebles, con el propósito de verificar el estado de los mismos y el cumplimiento de los pagos tal y como se pactaron en el contrato. En caso de incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario, la unidad responsable deberá 1. Adelantar visita de inspección técnica detallada a los inmuebles, con el propósito de verificar el estado de los mismos. 2. Verificar el cumplimiento de los pagos y como se pactaron en el contrato. 3. Verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el contrato. 4. Enviar un escrito al arrendatario requiriéndolo para que cumpla con las obligaciones contenidas en el contrato de arrendamiento, en caso contrario se dará por finalizado el contrato. 5. Enviar al Comando de Ingenieros los documentos de la novedad con la siguiente información anexa. A. Informe detallado del incumplimiento del contrato de arrendamiento. B. Pruebas correspondientes. C. Original del contrato de arrendamiento, debidamente suscrito por ambas partes. D. Pólizas de garantía originales. E. Originales o copias de los recibos de pago por todo concepto. F. Copia del estudio previo determinando si es necesario adelantar un proceso de restitución, invocando la causal o proceso ejecutivo, en aras de impetrar el pago de las obligaciones adeudadas hasta la fecha del reporte del incumplimiento. El Comando de Ingenieros verifica la información suministrada por la unidad y envía a la Oficina de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional y a documentación anteriormente mencionada para realizar las acciones legales correspondientes. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.